noches, bienvenidos a Opina Bogotá, el espacio para la opinión y las entrevistas de fondo en el canal Capital. Un saludo como siempre muy cordial a toda nuestra audiencia en Bogotá, en Cundinamarca, en el resto del país, fuera de Colombia, también a quienes nos siguen por las redes sociales y participan muy activamente con el hashtag Opina Bogotá. El futuro de la reserva Thomas van der Hamen, uno de los temas ambientales más importantes de los últimos 2 años en discusión en el país. En las últimas horas se ha conocido una nueva decisión judicial por parte de la magistrada Nelly Villamizar, quien en un primer momento le había dicho a la Corporación Autónoma Regional CAR que en 8 días adoptara de manera integral la propuesta de la alcaldía de Enrique Peñalosa para intervenir la reserva Thomas van der Hamen. En su nueva decisión, la magistrada le da ahora un plazo de 120 días a la CAR para que estudie la viabilidad de esta propuesta. Es decir, el futuro de la reserva Thomas van der Hamen está en manos de la CAR. Esta noche nos acompaña el director de esta corporación, Néstor Franco, con quien vamos a conversar sobre cómo va el estudio de la propuesta, qué está ocurriendo en la reserva, entre otros temas que son de interés para los ambientalistas, para la ciudad y sobre todo para el futuro de esta región del norte de Bogotá, de esta zona en particular. Doctor Néstor Franco, director de la CAR, buenas noches, bienvenido a Opina Bogotá. Buenas noches, Jessy, a usted y a todos los televidentes. Bueno, la magistrada en esta nueva decisión le ha otorgado a la CAR un plazo de 120 días para que estudie la viabilidad de la propuesta. ¿Cómo va ese estudio? ¿Cómo reciben ustedes, doctor Franco, esta nueva decisión de la magistrada Nelly Villamizar? De una parte la recibimos con igual respeto a como recibimos el auto del 10 de octubre. Entiende la corporación de que dentro de la causa procesal se interpusieron unos recursos y una solicitud de declaración por interesados, incluida la CAR. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca le ha dado una cátedra de humildad a todos los servidores públicos, recordándonos a todos que no tenemos ni omnipotencia ni somos infalibles. Y a partir de ello, el despacho judicial ha reconocido que habida cuenta que la CAR no ha tenido oportunidad para cumplir con todo el trámite en vía gubernativa, le restablece la competencia a la CAR para que así lo haga. Eso sí, con una condición especial, y es de que debe tener decisión adoptada en 120 días hábiles. Y si no la llegara a tomar o mantuviera el estatus de la actual reserva tal cual, le da un plazo subsiguiente de 9 meses para que se dé cumplimiento al plan de manejo de la actual reserva. Esos 120 días hábiles comienzan a correr a partir de la ejecutoria de la decisión. La CAR los utilizará con toda curia, con toda responsabilidad. Acá se ha marcado un hito muy importante que no es sobre la Reserva del Norte, sino sobre el marco de competencias naturales que la ley le tiene asignada a las autoridades ambientales y a la necesidad de salvaguardar esas competencias naturales para evitar situaciones judiciales que puedan desplazar al operador ordinario de la norma, que es la autoridad ambiental. Entonces, tenemos tranquilidad frente a la orden dada, confianza respecto a que vamos a utilizar bien esos 120 días hábiles para efecto de que el Consejo Directivo de la Corporación tome una decisión de fondo frente a la propuesta presentada por la Administración Distrital y que esa decisión estará precedida de todos los estudios y los análisis que requiere, como usted lo menciona, una decisión tan importante como la que se nos ha planteado. La CAR está en estos momentos haciendo el estudio de la propuesta radicada por la administración. La magistrada les ha dado un plazo de 120 días. Doctor Franco, ¿se van a tomar esos 120 días o usted cree que la decisión sobre la van der Hamen se podría conocer antes de ese tiempo e incluso antes de finalizar el presente año? Acá tenemos un tema esencial y es el hecho de reconocer que esta discusión y esta propuesta debe tener un cierre en un tiempo oportuno, porque de ella también depende en buena parte la suerte del Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá. Y este es un instrumento de superior jerarquía que además es urgente para la ciudad, y por eso, pese a que hay un plazo bastante generoso de 120 días hábiles dados por el despacho, yo tengo la percepción de que el Consejo Directivo de la Corporación podría tener elementos de juicio suficientes antes de ese plazo
para poder generar una decisión de fondo, cualquiera que fuera el sentido. Claro, pero doctor Franco, ¿podría ser antes de finalizar este año? No podría afirmarlo en este momento porque a raíz del auto del 10 se generó, digamos, un descuadre en los tiempos de cronograma que había previsto el Consejo Directivo y la Autoridad Ambiental para efecto de avanzar en los estudios. Ahora retomamos los estudios, pero yo confío en que la corporación le cumpla a la ciudad, le cumpla a la región y le cumpla al país sobre este tema. ¿Qué sigue en el trámite interno de la CAR? ¿Qué sigue ahora luego de esta nueva decisión de la magistrada? ¿Van a continuar con el estudio? ¿Cómo se está desarrollando este estudio? Cuéntenos los detalles de cómo se ha ido adelantando. Nosotros desde el mismo momento en que se radicó en abril-mayo la solicitud de la Administración Distrital, constituimos un grupo interdisciplinario para efecto de abordar los 3 temas. Esto es la sustracción, la recategorización y la realinderación. Desde el 3 de septiembre del año en curso se dictó auto de inicio para lo que es el único trámite que está previamente arreglado, que es el trámite de la sustracción. Y en tratándose la recategorización, es una actividad oficiosa que debe adelantar la corporación. Ya en los autos, tanto el primero como el segundo del Tribunal Administrativo, impone la necesidad de darle tratamiento de protectora a la reserva, sea cual sea el polígono que se adopte, o que se mantenga la actual. No productora, sino protectora. Sino protectora, y eso ya lo confirmó nuevamente el auto de ayer dictado por la magistrada, y nosotros acataremos esa decisión. Independientemente que la reserva, a la luz de la ley, tenga condiciones o cumpla con todas las condiciones para ser declarada oficialmente protectora, buscaremos un mecanismo para efecto de que esas calidades de protectora en una reserva de área protegida o en un área protegida ordinaria pueda asimilarse a esta reserva de carácter urbano, que estaría, digamos, no satisfacería los requisitos esenciales para darle el estatus total. Pero creemos, junto con el despacho judicial, que independientemente de cuál sea el polígono final de la reserva, tenemos que sí ponerle una piedra de cierre para que ella en verdad cumpla la labor ecosistémica y no sea en el corto, o en el mediano o en el largo plazo otra vez sujeta de nuevas solicitudes de modificación o algo parecido. Sí, doctor Franco, de lo que han hasta ahora analizado y estudiado de la propuesta de la alcaldía, ¿usted qué destaca? ¿Qué ve ahí que se pueda realizar, que haga sentido con la reserva, con la conexión entre los cerros orientales y el río Bogotá? Bueno, acá lo primero es señalar que yo no podría precipitarme en algún tipo de calificativo favorable o negativo frente a la propuesta, porque pues no me corresponde por la situación misma en que se encuentra el análisis de la misma. Pero lo que yo sí puedo destacar de manera general es que estoy absolutamente convencido de que no existe ningún mal ánimo ni en quienes defienden la propuesta presentada por la Administración Distrital, ni tampoco en quienes defienden el actual polígono. Creo que todos están imbuidos del mejor querer para el futuro de la ciudad. El asunto es cómo lograr en ese diálogo de objetores un punto medio que satisfaga los intereses de la ciudad, los intereses de la región y los intereses ecosistémicos que están en juego. Es decir, entendiendo su postura, doctor Franco, lo que no puede pasar es dejar las cosas como están hoy. Lo que no puede pasar es de que la propuesta no tenga ningún trámite. Tenemos que darle algún trámite y tenemos que dar alguna respuesta. La respuesta tiene 4 escenarios posibles. O que sea acogida totalmente, o que sea acogida parcialmente, o que sea negada, o el cuarto escenario es de que a partir de la propuesta la CAR considere una nueva alternativa de polígono que no corresponda ni al actual ni al que se pide. Es decir, algo va a pasar, algo va a ocurrir con la reserva Thomas Van der Hamen, digo yo, no va a quedar como está hoy en día, porque uno la visita y yo he tenido la oportunidad de estar ahí y de verla, uno se preocupa, doctor Franco, porque uno ve que la reserva tiene algunas zonas ambientalmente valiosas, el bosque de las Mercedes, una parte del bosque de las Lechuzas, pero también uno ve otros sectores completamente urbanizados, sin reforestación, tomados por escombreras, por canchas, que evidentemente
hay que intervenir para proteger. Desde el mismo momento de la adopción de la reserva se hizo un inventario de intervenciones antrópicas y se estableció que casi 600 hectáreas de las 1.365 ya están intervenidas con actividades disímiles, desde clínicas hasta actividades agroindustriales o actividades ganaderas, floricultura, etcétera, y se le da una connotación de preexistencia. Nosotros confiamos en que sea cual sea la decisión, esté no solamente imbuida de unos elementos técnicos muy fuertes que le den tranquilidad a la ciudad, sino también de que no tengamos que pasar al segundo escenario que ha planteado el auto de la magistrada Nelly Yolanda Villamizar, que es adoptar un plazo de 9 meses después de vencidos esos 120 días, si es que no se tomare ninguna decisión sobre sustracción de la reserva para hacer efectiva la actual reserva. Si llegamos a este escenario, pues obviamente tendremos que sentarnos todos los actores que estamos relacionados en el plan de manejo para articular estrategias económicas, presupuestales, ambientales, sociales, etcétera, para poder atender los alcances del plan de manejo de la actual reserva. Eso le quería preguntar, doctor Néstor Franco. En dado caso de que la CAR no adopte la propuesta de la alcaldía, ¿la CAR tiene claridad de dónde van a salir los recursos que se necesitan para dar cumplimiento al auto de la magistrada, que, como usted bien lo señala, consiste en hacer cumplir el plan actual de manejo ambiental? ¿Usted tiene certeza de dónde saldrían los recursos? Acá hay un tema muy importante, es que la orden o el contenido del auto, si mal no lo leí anoche, señala que esa segunda fase se daría solo y cuando no se aceptare por cuenta de la CAR sustracción alguna del área de reserva. Sustracción. Entonces, ese es un caso hipotético. Llegado a ese momento, pues obviamente tendríamos que congregarnos todos los actores del plan de manejo para poder entonces decir, bueno, ya que no se hizo ninguna sustracción, ya que se mantiene el estatus pleno de la reserva, ahora sentémonos para, en estos 9 meses, materializar el plan de manejo que refiere la magistrada en su auto. Sí, doctor Franco, ¿qué va a ocurrir con la reserva mientras se decide su futuro? ¿Qué va a pasar allí? ¿Qué va a pasar con lo que... no podrá pasar nada distinto a lo que ha pasado. Nosotros tenemos que adelantar los estudios sobre la propuesta. No hay ninguna otra propuesta presentada ante la corporación, y en eso tiene razón la magistrada Nelly Yolanda Villamizar, y es sobre esa propuesta sobre la cual se debe pronunciar el Consejo Directivo de la corporación. Y vuelvo y repito, estoy absolutamente convencido de que para poder tomar una decisión de fondo, el Consejo recogerá los mejores y mayores insumos para esa decisión. Doctor Néstor Franco, ¿usted cómo ha visto la discusión que se ha planteado sobre la Van der Hamen? ¿Siente usted que ha habido desinformación? ¿Siente usted que ha habido tergiversación? Muy poca gente en Bogotá, infortunadamente, conoce la reserva Thomas Van der Hamen. Es un tema que muy pocas personas conocen a profundidad y se ha prestado para que muchos sectores también desinformen con este tema. ¿Usted cómo ha visto la discusión ambiental sobre la Van der Hamen? Ha cogido mucha fuerza en redes sociales y en otros medios el promulgar o propugnar por discusiones ambientales que generan réditos de variada índole. En términos generales existe una gran bonanza de entusiasmo ambiental, pero también existe un grave déficit de conocimiento ambiental, y eso a veces genera desinformación o genera dificultades de entendimiento frente al común de los ciudadanos. Yo quisiera que debates tan amplios como este de la Reserva del Norte se hubieran planteado o se plantearan, que aún estamos a tiempo, sobre el camino difícil que está recorriendo el páramo de Sumapaz, sobre el camino optimista que está recorriendo el río Bogotá, o sobre el camino siempre tortuoso de otras áreas de interés ambiental para Bogotá y para el territorio. Lamentablemente, pues el punto de orden hoy día que ha concitado interés es la Reserva Forestal Productora del Norte de Bogotá, pero ojalá que a futuro estos debates tengan unos protocolos de discusión donde lo esencial sea la temática propiamente ambiental
y que no termine entremezclado con otro tipo de discusiones, sobre todo cuando es una discusión que data de más de hace 18 años. Casi 20 años. Esta no es una discusión de hace 2 meses, esta es una discusión en que se han entreverado dos visiones de ciudad desde finales del 99 a hoy. Y esas dos visiones de ciudad siguen latentes, ambas son respetuosas y respetables, pero lo que no puede pasar es que se force a la ciudadanía a tomar partido sin tener suficientes elementos de juicio. Sí, hay una vertiente, por llamarlo de alguna manera, que busca armonizar, doctor Néstor Franco, el desarrollo con la ecología. ¿Usted cree que esos dos componentes se pueden armonizar en una propuesta para la Vanderhamen? No en Bogotá, sino a nivel mundial. Ese es el debate más duro frente al tema de la sostenibilidad ambiental. Y en esa línea hay muchos grises y muchos matices que se acercan algunas veces a desarrollo con sostenibilidad y otra vez se alejan sustancialmente. Acá hay un tema de fondo y es el hecho de que las ciudades a nivel mundial se están densificando, se están concentrando y se está considerando con mucha curia la necesidad de no generar grandes ocupaciones de suelo. Y por eso yo he insistido en que este tipo de propuestas, cualquiera que ella sea, sobre ciudades de 12, 15 millones de habitantes, se han convertido en propuestas obsoletas e insostenibles. Hay que consolidar la ciudad sobre un solo eje y ponerle un punto de corte a la ciudad. Creemos que en ese propósito verticalizar la ciudad es muy importante, densificar la ciudad es muy importante. Hay que hacer amigable la necesidad que tiene el ser humano de vivir con buena calidad de vida, también con la necesidad de que esa calidad de vida nazca de unos bienes y servicios ecosistémicos que se proyecten intergeneracionalmente. Podemos buscar felicidad para las comunidades de hoy, sacrificando el derecho a la felicidad de las comunidades del mañana. Y ahí es donde estará el debate y donde estará el pulso y las tensiones sobre mayor o menor ecología o mayor o menor crecimiento. Exacto. Uno de los puntos que tocaba la magistrada y que ella de alguna manera ha referenciado en sus pronunciamientos tiene que ver con la movilidad, con las vías. Ella dice que en esta parte de la ciudad, la reserva Thomas Vanderhamen, se pueden ampliar importantes avenidas que desembotellarían el caos vial del norte de Bogotá. Hoy en día el norte de la ciudad tiene una sola salida, que es la autopista norte, pero hay unas vías que al llegar hacia la reserva se trancan, como la Boyacá, la Novena, también está el futuro del Aló. En el tema del componente vial y la reserva, la administración propone pasar por allí algunas vías. La magistrada ve esto con buenos ojos, lo dijo aquí en este programa. Sabemos, doctor Néstor Franco, que eso está en estudio, pero ese tema vial por la reserva, ¿usted cómo lo ve? Ese tema y muchos otros que se tocan en la propuesta serán los temas de debate crucial, partiendo de una premisa, y es que el actual polígono, como usted lo refiere, corta los desarrollos viales que se habían previsto para la ciudad de Bogotá desde hace muchos años. Ese será un tema que nosotros tenemos que entrar a revisar, pero obviamente no puedo adelantar ningún tipo de manifestación en ningún sentido, porque pues eso hace parte de la decisión de fondo. Aquí lo que la magistrada destaca es que nosotros los seres humanos somos generadores todos los días en aumento de gases de efecto invernadero. Y mientras mejores condiciones de movilidad se van a tener, el tráfico denso, el tráfico difícil que tiene la ciudad, la convierte en la segunda en peor calidad de aire, precedida por Medellín. Y esto es por cuenta de la enorme dificultad que se tiene para fluir de manera tranquila y célere por la ciudad, respetando las normas naturales de seguridad vial. Entonces ese es uno de los temas, pero hay muchos otros. Claro. Y sobre todos ellos se pronunciará el Consejo. Sí, para que los televidentes, la audiencia, las personas que están ahí ahora en las redes sociales entiendan cómo la CAR define y cómo se da la discusión y cómo se da la decisión final frente al futuro de la reserva Vanderhamen, expliquemos de manera muy pedagógica, director, cómo se da
discusión y finalmente cómo se toma la decisión o cómo se va a tomar la decisión de lo que va a acontecer en la Van der Hamen? Hay que destacar que los consejos directivos de las corporaciones autónomas regionales son de los muy pocos consejos directivos donde tienen asiento tripartita todos los actores sociales. Tiene asiento el gobierno nacional, tiene asiento el gobierno departamental, en este caso Cundinamarca y Boyacá, tiene asiento el gobierno distrital, tiene asiento delegados de las alcaldías municipales del territorio CAR, tiene asiento los gremios de la producción, tienen asiento las ONG ambientales y tienen asiento las comunidades indígenas. Entonces vea que es ¿Cuántas personas integran el Consejo Directivo? Es una amalgama de 14 miembros. 14. Y en esa amalgama entra a conjugarse casi que una muy buena conclusión de todos los actores sociales que tienen algo que decir sobre los temas ambientales, lo que no sucede en ningún otro órgano del Estado. Muy poquitos órganos tienen una conformación tripartita de esas calidades, lo que garantiza que haya una fuerte, digamos, multiposibilidad de discusión o unas facetas muy importantes de discusión desde cada uno de los ángulos que representan los miembros del Consejo Directivo. Y ese Consejo Directivo recibirá el concepto técnico que mi equipo de trabajo formule y está formulando sobre la propuesta. Puede recibir opinión de otros, abrirá espacios para la eficaz participación ciudadana y a partir de allí discutirá como le corresponde a un cuerpo corporativo y en esa discusión ya cerrada procederá a someter a mayoría la decisión que debe adoptarse. Es decir, de 14 integrantes del Consejo Directivo de la CAR, la propuesta se somete a una votación y pasará si ¿Con la mayoría? Con una mayoría, en este caso 8 votos. En esa mayoría 8 votos. ¿Y hay alguna evidencia de cómo están las fuerzas en esa votación? ¿Hay alguna...? No, en absoluto, porque cada uno de los miembros del Consejo Directivo ha desplegado el ejercicio de análisis de la propuesta, no solamente con mucha prudencia, sino con... ¿Aportado en medio de esta discusión? Nosotros le solicitamos con temática ambiental. El equipo que he configurado para efecto de atender y estudiar la propuesta es muy sólido y tengo tranquilidad de que la generación de opinión por cuenta de este equipo multidisciplinario le dará tranquilidad al Consejo Directivo frente a la valoración que se debe hacer de la propuesta. Ahora bien, si el Consejo estima que debe acudir a una tercera opinión de expertos, universidades, institutos especializados, algún otro, está en su plena libertad y en su pleno ejercicio de las potestades que tiene para poder tomar una decisión. Aprovechemos estos minutos finales que ya se nos empieza a acabar el tiempo, director, para hablar de otra gran preocupación que tiene usted al frente de la CAR, que es el río Bogotá. ¿Cómo va el proceso de descontaminación? Sabemos que hay unos planes de monitoreo de la cuenca. ¿En qué está el tema? Avanzamos por buen camino, pero siempre le he mencionado a usted que una de las mayores dificultades está en cómo lograr que el ciudadano, tanto el de Bogotá como el de todos los demás municipios, cambie su comportamiento frente al río Bogotá. Y cómo lograr que el ciudadano bogotano, a cambio de los fines de semana irse a caminar los centros comerciales, más bien vaya a caminar el río. Por eso, en estos momentos, el próximo lunes, iniciamos ya obra civil para 6 frentes de trabajo en el Parque Lineal del río Bogotá, habilitar 40 kilómetros de sendero lineal que deben estar a mediados del año entrante puestos en servicio para que la comunidad disfrute el río, pero la gente no va a ir al río si no tiene condiciones de seguridad. Entonces, para generar esas condiciones de seguridad, a más tardar el 15 de diciembre de este año queda en funcionamiento la primera red de monitoreo satelital de un río urbano en Colombia y en Latinoamérica. Será un centro de monitoreo con 14 cámaras de largo y mediano alcance que nos permitirá en tiempo real desde un centro de monitoreo verificar todo lo que le esté pasando al río Bogotá, evitar que la gente le lleve escombros, evitar que la gente le saque agua sin permiso, evitar que la inseguridad genere prevención o miedo al peatón, etcétera. Muy buena noticia. O sea, un monitoreo satelital de todo el río Bogotá, desde su nacimiento hasta su... Esta primera fase va desde Soacha hasta el municipio de Chía. Y ese monitoreo satelital, director, les va a permitir a ustedes detectar
agentes contaminantes. Podemos verlo a usted caminando por el río Bogotá con identificación facial. Así de detallado. Así de detallado. Y, o sea, es decir, las empresas que contaminan el río, que se tengan, porque ahora va a haber un control mucho más fuerte. Sí, porque vamos a tener tiempo real, no vamos a tener capacidad de reacción inmediata. Este es un proyecto que estamos adelantando en asocio con el área de tecnología del Ministerio de Defensa. Estamos trayendo toda la tecnología que se usó en la confrontación armada para ponerla al servicio de la civil y que estos ríos urbanos en verdad sean respetados por la comunidad. ¿Cuál es la extensión del río Bogotá en términos de...? 340 kilómetros, pero este primer tramo que vamos a vigilar son 100 kilómetros. Desde Chía hasta Soacha. Desde el 15 de diciembre arranca ese monitoreo satelital. Ya estamos haciendo pruebas y ya el 15 de diciembre tendremos las 14 cámaras, tendremos el sistema de aviones no tripulados, tendremos sensores de suelo y otro tipo de estrategias tecnológicas que nos dan plena tranquilidad de trabajar de la mano con la Policía Ambiental, con Carabineros, con el Ejército Nacional y con la Armada para que entre todos hagamos un frente común de recuperación de comportamiento frente al río Bogotá. No podemos tolerar más basura echada al río, más escombros echados al río, más daño a la recuperación paisajística y sobre todo brindarle seguridad al ciudadano para que cuando haga senderismo por el río lo haga en condiciones parecidas a como se hace en Europa y en Estados Unidos. Tecnología de punta, la que se está empleando aquí. Esta tecnología con la que se monitoreará satelitalmente el río Bogotá, ¿de dónde proviene, director? Es Ministerio de Defensa y con tecnología israelí. Tecnología israelí. Bueno, pues director, ahí están sus explicaciones sobre lo que está aconteciendo con la reserva Thomas van der Hamen. Ha dicho usted que van a ver si antes de 120 días pueden resolver este asunto y también nos ha dado muy buenas noticias con el río Bogotá. Como siempre, director Néstor Franco de la CAR, gracias por estar aquí en Opina Bogotá de Canal Capital. A ustedes muchas gracias y a los televidentes una muy buena noche. Bueno, que esté muy bien. A todos ustedes muchas gracias por estar con nosotros y los esperamos mañana 8:30 de la noche aquí en Opina Bogotá, donde se discuten, se comentan, se debaten los temas de interés para Bogotá y el país. Muy buenas noches.